Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Vamos a arrancar. Vamos a terminar de ver hoy gases combustibles. Alguno que me recuerde a dónde dejamos la clase pasada, porque con los 3 cursos terminé en distintos lugares. Pongo acá el esquema unifilar de la estación reguladora principal. Que alguno me diga dónde terminamos. ¿No se acuerdan a dónde dejamos? Que alguien diga. Habíamos visto, profe, el diagrama. No sé hasta dónde nomás. Claro. Creo que lo terminamos. ¿Vimos placa orificio? ¿Vimos todo? Sí, creo que sí. Sí, profe, placa orificio sí. Bueno, vamos a hacer un repaso. De todas formas, quiero mostrarle, hoy vamos a terminar de ver entonces, quizás sea un poco más corta la clase. Vamos a terminar de ver estación reguladora principal, vamos a ver un componente en particular de la estación reguladora principal y que también está en la estación reguladora secundaria, que también la vamos a ver, y vamos a ver lo que es válvula reguladora de presión, que dentro de la estación reguladora principal es uno de los componentes fundamentales y es el principal componente de la estación reguladora secundaria. Bien, por lo pronto quiero mostrarles una válvula que tengo en mis manos. Esta válvula podría ser tranquilamente la válvula que en el diagrama está indicada como 9 y 16, que son las válvulas de alivio. No sé si les dije en la clase pasada que la válvula 9 y la válvula 16 deberían estar indicadas afuera de los límites de la estación reguladora principal, porque si hay alguna liberación de presión, la idea es que en este ambiente no se me forme una atmósfera explosiva. Entonces, la válvula puede quedar adentro y sacar un caño, o directamente sacar la válvula. Lo más conveniente es sacar un caño a partir de la válvula y ya les muestro. Esperen que quiero ver si puedo agrandar un poquito esto para verme un poquito mejor yo, para ver qué es lo que les estoy mostrando. A ver, vamos a ver si puedo ver. Bien, esta válvula que tengo en la mano, fíjense las dimensiones, tendrá, no sé, 18 centímetros de largo. A esta válvula la corté yo. Es una válvula que dice 13, no sé si alcanzan a ver un 13 ahí. No sé si ustedes lo ven bien o lo ven invertido como yo. Yo lo veo como los capots de las ambulancias, que lo veo invertido. Ese 13 en la válvula quiere decir que la rosca de conexión, esta rosca de conexión que tiene un poquito de teflón, tiene 13 milímetros, en realidad se está refiriendo a media pulgada. 25,4 dividido 2 anda en 12 y pico, por lo que esta válvula es de media pulgada. Se dice que es de media por media. ¿Por qué? Esta válvula normalmente va así parada. ¿Está bien? Así va parada. Tiene entrada en media y salida en media. Puede ser de 3/4 por 3/4. Para diámetros grandes, normalmente la salida es más grande que la entrada. Por lo que una válvula de 6 pulgadas, de 6 pulgadas de ingreso, puede tener una liberación de 8. ¿Está bien? Si tengo diámetros iguales, acá, no tengo problemas porque todo lo que entra va a estar en condiciones de salir, pero si esta sección se me reduce por algún motivo,
en diámetros grandes, donde hay grandes volúmenes que liberar, es conveniente que la salida sea más grande que la entrada. Bien, a esta válvula la corté yo, y la pueden ver, ahí está cortada, y pueden ver, les voy a mostrar, a ver, esperen que agarro el destornillador, no crean que tengo un taller en mi casa. A ver. Esto que se ve acá, es el disco de la válvula, que apoya sobre el asiento. Fíjense el destornillador. Esto está conectado directamente al fluido, está en contacto con el fluido. ¿Está bien? Está en contacto con el fluido. El fluido ejerce una presión acá, o sea, acá dentro hay una presión que, dividido por la sección que tengo acá, me va a ejercer una fuerza para arriba. Bien, la válvula en condiciones normales de operación, como está ahora, está cerrada. O sea que el disco, este disco que está acá, está presionando sobre el asiento. ¿Por qué está presionando? Porque hay un resorte adentro, hay un resorte que está comprimido y que está haciendo fuerza para abajo. ¿Está bien? Cuando esta válvula, cuando la presión acá abajo ejerce una fuerza sobre el disco que es capaz de vencer la fuerza que hace el resorte para abajo, este disco se levanta y el fluido toma el camino, no sé si alcanzan a ver de acá atrás, ¿ven? El fluido, cuando el disco se levanta, el disco está ahí. Cuando el disco se levanta, deja la posibilidad, fíjense la mano que le pasa por atrás, deja la posibilidad que el fluido se escape por acá. Entonces, el trayecto que va a hacer el fluido es acá, así, y libera por acá. Lo otro, la otra parte del cuerpo de la válvula forma parte de los elementos que componen la válvula. Esta válvula se puede regular, si alcanzan a ver ahí, tiene un tornillo, bueno, tiene una marca acá que le hice con el disco de la moladora que no me permite, si alcanzan a ver acá, tengo tuerca o tornillo y contratuerca. Esta tuerca yo la puedo girar, ¿por qué? Porque a medida que yo voy girando este tornillo de arriba, lo que voy haciendo, a medida que este tornillo se va metiendo más adentro de la válvula, lo que estoy haciendo es comprimir el resorte. ¿Ves? Este resorte va a tener una longitud cada vez más pequeña y la fuerza que voy a necesitar para levantar el disco va a ser mucho mayor. O sea, ahí, y lo desenrosco todo, voy a estar en la posición mínima, a la presión mínima de trabajo de la válvula. Menos que eso no puede trabajar. Y cuando todo el tornillo ese gire, no sé si lo van a girar, no creo que se va a girar. Cuando todo ese tornillo gire y toda esta parte del tornillo entre en esta rosca que está ahí, voy a tener la posición máxima de compresión de este resorte y va a ser la presión máxima de regulación. Por lo que esta válvula tiene una presión mínima de regulación y una presión máxima de regulación. No se alcanza a ver, pero el disco es de bronce y el asiento es de bronce. El resorte es de acero y fíjense que tiene acá, esto acá, es un hexágono, una tuerca, que también, no sé si alcanzan a ver la rosca, ahí, acá, esto también se puede desarmar. ¿Para qué se puede desarmar? Y para cambiar el resorte, para cambiar el disco. Bueno, en esta válvula así chiquitita, un disco no se cambia, lo que se reemplaza es la válvula entera. Entonces, esta es una válvula de alivio
que bien podría estar en una estación reguladora principal, chiquitita. Generalmente en una estación reguladora principal hay válvulas bastante más grandes. ¿Queda claro el funcionamiento de esto? Profe, entonces, la válvula trabaja con el resorte comprimido al máximo, sería, ¿no? No. La válvula tiene una posición, cuando todo este tornillo está todo arriba, fíjese cómo sube. Incluso ahí voy a poder sacarlo. El resorte tiene un disquito en donde apoya el tornillo para que tenga una especie de guía. Ahí, en donde apoya el tornillo, falta un poquito, ahí apoyo. Ahí tengo la posición mínima de regulación. Cuando todo este tornillo lo enrosque todo para abajo, voy a tener la máxima compresión del resorte y voy a tener la máxima presión admisible para esta válvula. Entonces esta válvula va a tener una presión de trabajo mínima y una presión de trabajo máxima. Vamos a suponer que la presión de trabajo mínima de esta válvula es de 2 kilos por centímetro cuadrado. Y la presión de trabajo máxima, la presión de liberación máxima, es de 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo enrosque todo el registro, el resorte va a estar todo comprimido, y con el resorte todo comprimido la válvula va a abrir a 10 kilos por centímetro cuadrado. Si yo a esa válvula la pongo en una línea que tiene, por ejemplo, una presión de trabajo de 12 kilos por centímetro cuadrado, la válvula va a estar siempre abierta. ¿Por qué? Porque a pesar de que comprimí todo el resorte, la presión máxima de trabajo de la válvula es 10. Si yo le meto 12 por acá abajo, a pesar de que todo el registro esté abajo y el resorte esté todo comprimido, la válvula igual se va a abrir. ¿Está bien? Entonces tengo una presión mínima de trabajo y una presión máxima de trabajo. Clarísimo, profe. Gracias. ¿Le quedó claro? Bien. Sí. Por otro lado habíamos visto con ustedes un manómetro así por camarita, aunque sea. ¿Con qué, profe? Si les había mostrado un manómetro. Me parece que no, profe. En digital, nomás. Bueno, Sí, No, profe. se los muestro. Tengo uno Profe, le desarmado hago una acá. pregunta de la válvula. Dígame. Los asientos para el cierre, digamos, del fluido, en este caso gas, Sí. ¿de qué materiales son? Y en este caso es bronce y bronce. Bueno, gracias. Mire, no sé si se alcanza a ver, me haría falta un poquito más de luz. El asiento, en realidad, es una superficie. Este asiento es el disco el asiento es en bronce, está más que claro por cómo brilla. Pero este obturador, tiene una forma cónica que no sé si se alcanza a ver en la válvula. Sí, bueno. Ahí alcanzan a ver el conito que tiene ahí, y eso hace que el cierre sea hermético. Al ser el bronce un material bastante blando, me garantiza un cierre bastante hermético. Ahí quizás se ve un poquito mejor. Tiene un cono. El obturador es un cono que se mete en un asiento que tiene forma cónica. ¿Se vio, no? ¿Se pudo ver? Sí, Bien. perfecto, profe. Bien. Les voy a mostrar cómo es un manómetro por dentro. Pasa que traje la cajita con la válvula reguladora, y adentro de la cajita siempre guardo un montón de chicos, y me quedó esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que un manómetro por dentro funcionaba como las
como las cornetitas de los cumpleaños esas que soplaban y se estiraba el papelito? Bueno, miren, acá está el manómetro. El manómetro está, obviamente, sin la carcasa, sin el display, no tiene nada, o sea, tiene solamente la parte interior. Por abajo tiene la conexión al fluido por medio de esta rosca, por medio de esta rosca se conecta a la tubería, por medio de esto se conecta a la tubería. Una particularidad del manómetro que hay que tener en cuenta es que siempre hay que enroscarlo por esta tuerca, no hay que agarrarlo de arriba y girarlo, porque lo único que voy a hacer es romperlo. Entonces tiene su tuerquita para poder enroscarlo con una llave, con la llave que va. Y después, este agujerito que se ve acá está unido a lo que sería el burdon. Me alejo un poquito para que lo vean. El burdon es este círculo casi completo, podríamos decir 270 grados, que tiene una sección, a ver si lo puedo mostrar, tiene una sección elíptica, y cuando entra la presión desde acá abajo, lo que trata de hacer la presión es enderezar esto, enderezarlo para arriba. ¿Ven que se mueve? ¿Ven que es muy frágil? Y por medio de una conexión, fíjense que ahí tiene un agujerito que está conectado a una biela, y esa biela, me parece que la conexión está un poco inestable. Perdón, esto es así para que lo vean de frente. Acá, ahí hay un ejecito, y ahí es donde está conectada la aguja del manómetro. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí tiene ese eje. Cuando el burdon ese se mueve, conectado a este mecanismo de relojería, lo que hace es, fíjense, acá cómo se mueve, tiene un engranaje ahí, no sé si lo alcanzan a ver, que está conectado a otro engranaje allá atrás, ahí, y cuando se mueve el burdon, se mueve el engranaje ese, y lo que hace es, al estar conectado al engranaje de la aguja, lo que hace es mover la aguja. Pero el burdon siempre trata de deformarse. Les quería mostrar esto porque muchas veces no se le da el cuidado que necesita un manómetro y se los trata bastante mal. Y el manómetro es un mecanismo de relojería. Y hay que tratarlo, como decía Elvis Crespo, suavemente, porque esto acá se rompe. Todo esto acá es muy frágil. Con un golpe de presión que puede entrar por acá, puede que esto tenga, si bien esto es muy elástico, esto puede tener una deformación permanente, y si queda deformado así, el manómetro ya no sirve. Por eso decíamos que tenemos que colocar una válvula aguja antes del manómetro. ¿Cómo? Por eso decíamos que teníamos que colocar una válvula aguja antes del manómetro. Justamente por eso es que antes del manómetro tengo que poner una válvula aguja para evitar que el flujo que le llegue a me llegue acá al orificio si bien es chiquitito, llegue de manera progresiva y no tenga un golpe brusco esto. Hay algunos manómetros, ya los que son un poquito para aplicaciones un poquito más especiales, son re comunes, pero vienen en la carcasa con un baño de glicerina. La glicerina es transparente y la glicerina funciona de amortiguador. Está todo el sistema está bañado en glicerina y funciona como amortiguador para el caso en que este manómetro recibe una presión brusca. Mi amor, ¿Amparo está usando internet? Ay, ¿le podrías decir que lo apague?
porque me parece que se me corta un poco. Bueno, gracias. Bueno, y acá también tengo una válvula antirretorno, que se les puede mostrar. La válvula antirretorno siempre tiene un sentido de flujo. No sé si alcanzan a ver ahí la flechita. Tiene una flechita que dice que la válvula funciona solamente cuando el fluido, o sea, puede circular agua o algún fluido entrando desde acá, ya la vemos por dentro para que se den cuenta, y sale desde acá. De acá para allá, el fluido no puede ir. ¿En qué consiste una válvula antirretorno? Bueno, le voy a sacar una tapa que tiene acá arriba. Esta acá son de las que se pueden desarmar. La tapa tiene un O-ring de goma, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí eso negro es un O-ring que sirve para que tenga hermeticidad la tapa con el cuerpo. Adentro de la válvula hay una tapita. La tapa en posición normal de perdón. La tapa esta tiene un eje, ahí no sé si lo alcanzan a ver, que sería ese, está conectado a ese eje, y cuando el fluido viene por acá, lo que hace es, levanta la tapita, ¿ven ahí cómo se levanta? Levanta la tapita y permite el paso del fluido. Ahora, si quiero ir al revés, fíjense, el fluido viene atrás, levanta la tapa y permite el paso del fluido, porque esta tapa pivotea acá. Ahora, si quiero ir al revés, cuando yo presiono desde acá, y el fluido quiere retornar, lo único que hago es cerrar. Mientras más presión tenga de retorno, más fuerza va a ejercer la tapa sobre un asiento que tiene adentro, no sé si se va a alcanzar a ver. Me falta un poquito de luz. Pero bueno, ahí adentro hay un asiento, y la válvula, cuando quiere retornar el líquido, inmediatamente cierra. O sea, lo que estoy haciendo acá es queriendo que el fluido vaya para allá, y lo único que estoy logrando es, cada vez que quiere volver, la tapa se cierra. Profe, ¿el anterior no funciona también como antirretorno? ¿La anterior qué? La anterior válvula que vimos. La válvula de alivio. Sí, la que vimos primero. Ah, me quedó por decirles una cosa de la válvula de alivio. No, esta no funciona como antirretorno, porque de este lado usted no tiene el fluido que está conectado a la cañería. Por esta válvula, si adentro de la cañería tengo agua, por acá hay agua y por acá hay agua. Esta válvula está solamente conectada por acá abajo, y acá, esta acá es solamente la liberación, pero esto no forma parte del circuito del agua. Lo que les quería decir es lo siguiente: en la parte de la liberación, no sé si alcanzan a ver la rosca que tiene eso del lado de adentro. Bueno, esto sirve para que si yo tengo que liberar, por ejemplo, gas adentro de una ERP, me permite dejar la válvula de liberación adentro de la ERP para que no sufra las inclemencias climáticas, y por medio de una conexión roscada salir de acá y salir desde el techo con un caño. ¿Está claro? Entonces, la válvula puede quedar adentro de la estación, pero sí la liberación tiene que estar conectada por medio de esa rosca afuera de la línea de puntos de la estación reguladora principal. ¿Se entendió eso, no? La válvula puede estar adentro, pero tengo que conectarla para que el gas liberado salga para afuera.
acabo de desarmar. Acá la acabo de desarmar, no sé cómo lo voy a volver a armar, pero les quiero mostrar, ya que la desarmé, el asiento de la válvula. Ahí se ve bien la parte que le sigue al dedo, no me muy bien, como esta parte que está acá es la parte cónica. ¿Ven? Esta es la que hace de asiento. De este lado tengo un alojamiento para el resorte. Esto está hermanado acá, ¿ven? Entra acá el resorte. Este resorte así está deformado porque como corté la válvula, bueno, lo acabo de romper el resorte, lo quise enderezar. Como la corté a la válvula ya no tiene quien la tenga, porque el cuerpo de la válvula forma parte de la contención, digamos, del resorte ese. Voy a tener que buscar para el próximo año otra válvula de liberación. Bueno, ¿dudas sobre esto que vimos? Estas válvulas antirretorno, esta acá es de... fíjense, esto es algo importante. Ahí van a alcanzar a ver que dice... No sé si alcanzan a ver. A ver, esperen un segundito. No sé si alcanzan a ver que dice 1,25 pulgadas por acá arriba. Por acá dice 1,25 pulgadas, esa es la conexión de la cañería. Y después abajo dice diámetro nominal 32, presión nominal 10. Entonces, como siempre, les digo que esta válvula tiene como característica técnica y como especificación una presión nominal de 10 kilos por centímetro cuadrado. O sea que, bueno, el DN, el diámetro nominal, 32, quiere decir que está señalando en milímetros el diámetro en pulgadas que tiene el caño. Si fuera 25 sería 1, si es 32 es 1,25, si fuera 48 es 1,5, 50 es 2 pulgadas, 63 es 2 pulgadas y media. Pero lo importante es que esta válvula no podría funcionar en una línea que tenga 12 kilos de presión, por ejemplo. 12 kilos por centímetro cuadrado. Cuando digo kilos es por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Y porque la presión nominal de funcionamiento de la bomba es, por ahí no sé si alcanzan a ver, 10 kilos por centímetro cuadrado. PN10 dice. DN32, PN10. Y acá abajo dice 1,25. Está un poquito oscuro, pero creo que se alcanza a ver. A diferencia de otras válvulas antirretorno, la mayoría de las válvulas antirretorno en este diámetro no se pueden desarmar. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjense, acá tiene una tuerquita, no sé si alcanzan a ver, ahí, una tuerquita, y esa tuerquita está conectada al eje de la válvula. Si yo saco esa tuerquita, si yo saco esta tuerquita, puedo sacar el eje y puedo retirar el obturador para cambiarle una goma o para rectificar el asiento de la válvula. Entonces la válvula es susceptible de tener algún mantenimiento. Normalmente en diámetros así chiquititos, las válvulas no se desarman, o no se deberían desarmar, siempre se pueden desarmar. No se desarman y si se rompe esto, se tira a la basura y se pone. Esta válvula puede costar $15, 10, 12, $15, dependiendo de la marca y de la procedencia. Bien. Vamos a seguir, vamos a hacer un comentario. En el diagrama este unifilar, ¿vimos los distintos tipos de medidores? ¿Llegamos a ver los distintos tipos de medidores que había, que podíamos tener?
Los medidores son estos. Básicamente, el medidor estamos hablando de, en el unifilar, tiene el número 14, en el número 14, y el medidor, básicamente, podemos tener tres tipos de medidores diferentes. El primero es el medidor de paredes deformables. No vamos a ver cómo funcionan, sino quiero que vean las distintas capacidades que tienen en caudales y en presiones, para que vean que no es que son tres modelos y el segundo es más grande que el primero y el tercero es más grande que el segundo, sino que funcionan totalmente distintos, o sea, tienen otro tipo de tecnología. El primer medidor que podemos tener es un medidor de paredes deformables. Son muy confiables, normalmente estos son los que están en casas, y son capaces de trabajar a una presión máxima de 1 bar y pueden medir desde 0,016 metros cúbicos a la hora hasta 3 metros cúbicos a la hora. Bien, seguramente si abren la casillita de gas de sus casas van a encontrar un medidor como este. Para caudales ya un poco mayores y presiones un poco mayores, puedo trabajar con un medidor de gas rotativo. Esto funciona exactamente como la bomba de aceite de un auto. Tiene dos lóbulos, el volumen de la cámara esa está determinado para un giro entero de uno de los lóbulos, se saca un cubicaje y tantas vueltas del lóbulo en una hora, multiplicado por el cubicaje de la vuelta unitaria, es el caudal que está pasando por ese medidor. Estos pueden trabajar hasta 20 kilos por centímetro cuadrado y con caudales de 0,5 metro cúbico a la hora hasta 650 metros cúbicos a la hora. Acuérdense que la capacidad máxima del primero era hasta 3 metros cúbicos a la hora, acá nos vamos a 650, o sea que son 200 veces más. Y 20 kilos por centímetro cuadrado de presión, cuando el otro trabajaba a 1 kilo por centímetro cuadrado máximo. O sea que 20 veces más capacidad de soportar presión. Y después tenemos los caudalímetros de turbina, que normalmente estos son los que se ven instalados en una estación reguladora principal. Ya vamos a una presión de trabajo de 80 bar. Acuérdense que el primero tenía 1, este tiene 80 veces más, y caudales de 8 metros cúbicos hasta 6.500 metros cúbicos a la hora. O sea que estos caudalímetros funcionan con una turbinita que se va moviendo, una turbina que se va moviendo, el paso de gas va moviendo una turbina, se van contando las vueltas y por medio de un cubicaje determinado, a cantidad de vueltas de la turbina, por el cubicaje por el que está pasando, la máquina hace un conteo y va determinando la cantidad de metros cúbicos a la hora. Repito, estos son los caudalímetros que generalmente están instalados en las estaciones reguladoras primarias. Bien, placa de restricción o placa orificio. La placa orificio se coloca inmediatamente después del medidor. No sé si hablamos, pero si hablamos hago un breve repaso porque a lo mejor hay algo que me diga. ¿Por qué se coloca después del medidor? O mejor dicho, ¿quién la coloca después del medidor? Quien coloca esa placa orificio es, para el caso de Córdoba, Ecogas, la empresa proveedora del servicio. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, al momento de hacer una instalación, Ecogas viene, la prueba, pero después hay muchos vivos que agrandan sus instalaciones,
sin avisarle a Ecogas, porque obviamente uno dentro de su empresa puede poner la cantidad de caña de gas que quiera, que no está bien, o sea, la obra hay que declarársela a Ecogas. Pero para que Ecogas, o sea, Ecogas para tratar de asegurarse de que el consumo que va a tener la empresa sea el que declaró inicialmente, lo que hace es poner una placa orificio acá para limitar el caudal que pueda pasar por acá. ¿Está bien? Entonces, la placa orificio tiene dos objetivos. Primero, limitar el caudal, que Ecogas, en función del gas que uno va a declarar, va a ser el tamaño del orificio, ese, si no la vieron, va a ser el tamaño del orificio. Acá está la placa orificio. De acuerdo a lo que nosotros declaremos, el diámetro de ese orificio va a estar dado en función de lo que nosotros le dijimos a Ecogas que vamos a hacer. Entonces, esa es una función, limitar el caudal que puede pasar por la instalación. Y segundo, que no es menos importante, proteger al medidor que está aguas abajo, inmediatamente antes de la placa orificio, para que por el mismo no pueda pasar más de un determinado caudal y lo pueda romper. Siempre digo que es lo mismo que enganchar un BMW a un Fiat 600, llevarlo hasta Carlos Paz a 240 y seguramente no va a llegar ni el chasis, se va a desarmar todo. Bueno, un medidor que esté midiendo algo o quiera medir algo más de lo que su capacidad es capaz, valga la redundancia, seguramente se va a romper, se va a desarmar, se van a salir piezas. Bueno, le va a pasar lo mismo que al Fiat 600. Entonces yo limito la cantidad de gas que puedo pasar, y si en un futuro yo le digo a Ecogas, mire Ecogas, voy a poner 3 máquinas más que consumen igual que la máquina que tengo. Bueno, seguramente el diámetro de esta placa orificio va a ser un poco mayor, o quizás ya llegue al máximo de la capacidad instalada de la estación reguladora principal, no voy a necesitar placa orificio, y también voy a tener que ver si el medidor que tengo inmediatamente antes de la placa orificio es capaz de medir todo el volumen que yo voy a pasar ahora. ¿Está bien? Porque a lo mejor pasé de 100 a 400 y el medidor es hasta 250 metros cúbicos a la hora. Entonces, voy a tener que cambiar indefectiblemente el medidor. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos al ramal secundario. Vamos a explicar un poquito el ramal secundario. No sé si lo vimos, pero aprovecho para ramal secundario. Se llama ramal secundario al ramal en donde están las válvulas 10-10 y en donde está la placa ciega 11. ¿Qué es la placa ciega? Bueno, la placa ciega es La placa ciega es una placa orificio sin orificio, con diámetro 0. O sea, la interposición a la cañería es total, por lo que no puede pasar el gas de un lado a otro. ¿Está bien? O sea que es una placa orificio sin orificio. Así, vulgarmente, es un pedazo de chapa que interpongo entre la cañería para que no pueda pasar gas. ¿Cuándo se utiliza eso? Bueno, eso se utiliza cuando se me rompe el medidor 15 y lo tengo que reparar, cambiar o lo que fuere, y no me puedo quedar sin gas. Entonces, se me rompió el medidor, lo llamo a Ecogas, le digo, don Ecogas, venga, mire, se me rompió el medidor, necesito que me saque la placa ciega para poder yo seguir con la producción. Entonces Ecogas viene con estas dos válvulas
seccionadas, o sea, cortadas, cerradas, retira la placa ciega, antes cierra esta 12 y cierra esta 12, retira la placa ciega, abre, y entonces todo el gas que estaba viniendo por acá, tic, 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 viene por acá, se va por acá, y de acá se va al consumo pasando por la 17. Por allá no se puede ir porque la 12 está cerrada. ¿Está bien? Entonces, a esto se le denomina ramal secundario. En condiciones normales de funcionamiento, el que está funcionando es el ramal primario. ¿Está bien? Ramal primario le podrían llamar a todo esto también, y ramal secundario le podrían llamar a todo esto. Solo que el ramal secundario se puede utilizar secundario primero, por así decirlo, que sería 7, 8, 7, y el secundario segundo, que sería el 10, 11, 10. Secundario primero, ¿por qué? Y porque si se me rompe la válvula reguladora de caudal, la 8, cierro la 7, cierro la 7, abro la 7 de arriba, abro la 7 de arriba, y el gas me va a circular por acá, y de nuevo al principal. ¿Está bien? Y con 7 cerrado y 7 cerrado puedo retirar la válvula reguladora de presión y repararla o cambiarla. Bien. Aparte de este diagrama unifilar, que es el diagrama unifilar básico de una estación reguladora principal, puedo tener algunos componentes extras. A ver, esperen, habla de la válvula de seguridad del líquido. 16, está como 16. 9 y 16. Bien. Vamos a ver qué dice de la válvula de alivio. Profe, perdón, antes de pasar de tema. ¿Sería ilegal si, por ejemplo, hay la 11, o si sacara yo la placa de orificio sin avisar a Ecogas? Porque supongo que se Totalmente pueda. ilegal. Ah, ahí va. Totalmente ilegal. Algo que no les dije, ¿cómo les factura a ustedes el gas consumido durante el periodo en que estuvieron trabajando sin el medidor? Bueno, se tiene en cuenta el igual periodo del año anterior, y en función de lo que consumieron, o sea, se le cobran la cantidad de metros consumidos del año anterior, la misma cantidad. Después, si el costo por metro cúbico de gas aumentó, seguramente va a pagar más, pero lo que se paga es lo mismo que consumió en el periodo anterior. ¿Está bien? Pero a la placa ciega, no sé si lo dice en algún lado, yo creo que sí, la toca solamente personal de Ecogas. A la placa orificio también, ¿no? A la placa orificio, me parece que lo dice el apunte, la placa orificio la toca solamente, o la coloca solamente personal de Ecogas. Para facilitar su ventaja, una vez instalada, es precintada y solo puede manipularla la empresa proveedora de gas. Ramal secundario, está equipado con una placa ciega y también válvulas de bloqueo, un cuarto de vuelta. En caso que ocurra un desperfecto, por ejemplo, el medidor de gas consumido, se anula el ramal principal. Esta maniobra, en negrita, solo puede realizarla la empresa proveedora de gas. ¿Está bien? Si me descubren, Ecogas puede decir, bueno, yo la verdad es que no sé cuánto tiempo hace que tiene habilitado eso, le cobraré, no sé, 2 años de máximo consumo, seguramente algún tipo de multa hay. No sé, la verdad es que no sé si hay alguna implicancia penal. Me parece que no, que debe ser solamente civil. Pero te puedo preguntar ahí. Bueno, válvula de seguridad por alivio, cumple esta es la misma que vimos recién, solo que tiene esta válvula acá, fíjense, ya es un poco más grande que la que les mostré recién, porque tiene conexiones gridadas, pero funciona exactamente igual. La única diferencia que tiene con la válvula que yo les mostré es que tiene una manija, esta válvula, tiene una manija acá, no sé si lo alcanzan a ver, que se puede accionar manualmente. A esta válvula yo la puedo abrir manualmente para verificar simplemente que el disco no esté pegado en el asiento. Muchas veces, las válvulas de alivio, cuando no se verifican, el disco debe estar por acá. O el obturador, como le quieran llamar, el obturador.
Muchas veces, cuando esta válvula de alivio, en condición normal de funcionamiento de la estación reguladora principal, de una caldera, de un pulmón de aire comprimido, de una red contra incendios, se ponen en un montón de lugares, tienen un montón de aplicaciones. Las hay así chiquititas, de 1/4 de pulgadas, y las hay de 12 pulgadas, que pesan 400 kilos, hay que levantarla con una mula. Tienen un montón de aplicaciones. Pero la condición normal de uso de esta válvula es cerrada. Normalmente está cerrada. ¿Por qué? Porque uno, si bien la pone por una cuestión de seguridad, el diseño de la instalación debería estar hecho para no tener sobrepresiones. ¿Está bien? En una ERP, si no se rompe la válvula reguladora de presión, esta válvula no se activa. En una red contra incendios, si no existe ningún motivo particular, que no los hay muchos, salvo cuando hay instalado una motobomba que puede, al aumentar las RPM, aumentar la presión del sistema de manera no indefinida, pero sí mucho, puede abrir. En un pulmón de aire comprimido, un compresor genera 8 kilos por centímetro cuadrado, y no genera más que eso. De todas formas, un pulmón tiene una válvula calibrada generalmente en 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué podría aumentar esa presión? Y algún factor climatológico, algo. Pero bueno, en condición normal de funcionamiento del sistema, estas válvulas no funcionan. Y como no funcionan, no es tan extraño que el obturador se suelde, por así decirlo, al disco, y cuando tengan que abrirse, no funcionen. ¿Por qué? Y porque... ¿Por qué? Porque ese obturador, se suelda al disco. Entonces, por más fuerza que le haga yo, he probado válvulas con 30 kilos por centímetro cuadrado, que se tenían que abrir a 10, a 11, a 12 kilos, y no se abren, queda soldado. Esto no libera, esto que se mueve acá tranquilamente, queda soldado, no libera, y puedo generar algún problema. En una instalación como esta, si la válvula de alivio no funciona y se rompe la reguladora, si no tengo otro dispositivo de seguridad, que ya vamos a ver que existe, podría romper el medidor, por ejemplo. Tranquilamente lo podría romper. Entonces, hay algunas válvulas, generalmente válvulas que se utilizan en instalaciones para vapor, tienen una manija que me permite de manera manual, probar si el disco está pegado en el obturador. Entonces, levanto esa manija y lo que hago es liberar por acá el fluido, en este caso gas, que va a estar conectado a la instalación. ¿Está bien? Es simplemente, no es para regular, no es para nada. Estas válvulas se regulan también, pero esta manija sirve solamente de prueba. Bien, y otra cosa que no sé si les dije, hablamos de por qué está cada una de las válvulas puesta ahí donde están. La válvula 9 está puesta inmediatamente después de la válvula reguladora, para que en el caso de que exista un incremento de presión por la rotura de esta válvula reguladora, se puede romper una membrana, que se puede mostrar de la válvula reguladora que tengo acá. Si se rompe esa membrana, la presión que tengo de este lado va a ser igual que la presión que tengo de este lado, porque no hay nada que la pueda regular. Entonces voy a tener que liberar por medio de esta válvula. En cambio, la válvula 16, esta válvula está calibrada a un 25% por encima de la presión regulada. Quiere decir que si la presión regulada está en 8 kilos por centímetro cuadrado, acá, después del regulador tengo 8 kilos por centímetro cuadrado, el 25% de 8 es 2, y esta válvula va a abrir en 10 kilos por centímetro cuadrado. 8 más 2, 10, esta válvula abre en 10 kilos por centímetro cuadrado. Esta otra válvula, que es de iguales características, sirve para que, en caso de que aguas abajo de la instalación
algún fenómeno físico adentro de la cañería, como puede ser el cierre repentino de una válvula, si bien el gas es un fluido compresible, voy a tener un golpe de ariete. Ese es el fenómeno físico que se me va a generar adentro de la cañería. Y el golpe de ariete va a hacer que tenga una contrapresión en este sentido, o sea, va a viajar una contrapresión en dirección contraria a la que venía viajando el fluido viene viajando, ¡pum!, se encuentra con una válvula que se cerró de golpe, toda esa energía se empieza a acumular sobre esa válvula y en un momento hay una contrapresión que sale disparada para aquel lado, ¿está bien? Y para que no me rompa nada de lo que está acá, voy a liberar presión por la válvula 16, a un 15% por encima de la presión que tengo después de la placa orificio. ¿Cuántas presiones? Pregunta de examen, y esto de las válvulas también. No, o sea, porque por importantes pregunta de examen, no es pregunta de examen porque se me ocurre, sino que es por importante. ¿Cuántas presiones tengo dentro de una estación reguladora principal? 3. Presión de suministro, presión regulada de 8 a 2 a 15, y de 15 para adelante tengo la presión de consumo. Físicamente, ¿en qué parte de la instalación dejo de tener presión de suministro para pasar a tener presión regulada? Físicamente, si yo hago una línea, acá, una línea de puntos, que pase por el medio de la válvula, 8 y 8, para un lado tengo presión de suministro, para la izquierda y para la derecha tengo presión regulada. Físicamente, ¿en qué parte de la instalación dejo de tener presión regulada y paso a tener presión de suministro? Acá, en el medio de la placa orificio. Cuando el gas pasa por la placa orificio, antes de pasar tengo presión regulada, después de pasar tengo presión de suministro. ¿Dudas hasta acá? De válvula de seguridad cumple la misma función que la de alivio. La diferencia radica que esta válvula, por su ubicación, protege los equipos de la ERP por sobrepresión proveniente de los consumos. Vamos a decirlo. Una situación de riesgo ocurre cuando se corta bruscamente la presión de gas a un consumo. Esto genera un golpe de ariete que genera la presión. Aumenta la presión. Bien. Dijimos entonces que el 17, el diagrama unifilar que está en la página 17, es un esquema base de lo que es una estación reguladora principal. Puedo tener algunos complementos, como podría ser una válvula de bloqueo por sobrepresión. Y antes que nada, les digo que este dibujo está mal esquematizado. ¿Por qué? Porque en este dibujo estamos simulando la válvula 8, o sea, sería acá, la válvula 8, el ramal principal y el ramal secundario de la válvula 8. Entonces, fíjense, si yo no coloco a la salida de la válvula reguladora una válvula de corte, igual que esta, estoy duplicando este sistema sin sentido, porque no lo voy a poder usar. ¿Por qué? Vamos a suponer que estamos usando el ramal principal y vamos a suponer que el ramal principal es este de acá abajo. Y esta válvula está cerrada, porque el gas está pasando por esta válvula reguladora. Si se me rompe esta válvula reguladora, yo para cambiarla tengo que cerrar esta válvula. Tendría que tener una válvula acá para poder cerrar, porque si no, no puedo desarmar el sistema, porque si abro esta válvula para que me empiece a pasar el gas por acá, cuando llegue a este punto, como no hay válvula, el gas se me puede ir para allá, y se me puede ir para allá. Y si cierro esta válvula para sacar esta, el gas no me va a circular porque está seccionado. Entonces, falta una válvula a la derecha de este regulador, y falta otra válvula a la derecha de este regulador. Ahí estaría bien graficado, correctamente.
porque así como está, lo único que hice fue gastar caño, válvula, regulador y accesorios al bici. Esto así como está no sirve. Bien, entonces, puedo poner antes de la válvula de bloqueo, sería acá, después del punto 3, podría poner una válvula de bloqueo por sobrepresión. ¿Cómo funciona esta válvula de bloqueo por sobrepresión? Bueno, esta válvula, si bien la instalo antes de la válvula reguladora de caudal, tiene un pilotito. Un piloto es alguien que le está transmitiendo información, en este caso información en forma de presión, a la válvula, para decirle qué presión tengo aguas abajo del regulador. Si el regulador está regulado en 8 kilos, por el piloto a la válvula le van a volver 8 kilos. Si este regulador se rompe, y aguas arriba tengo, no sé, 25 kilos, inmediatamente los 25 kilos van a pasar a este lado de la instalación, y se me van a ir para el manómetro, van a abrir la válvula de seguridad, pero por esta línea también voy a tener 25 kilos, y estos 25 kilos van a ser suficientes para que un mecanismo totalmente mecánico haga que la válvula se cierre y no se vuelva a abrir. Imagínense un cinturón de seguridad, vieron que ustedes tiran, cuando tiran despacito, corre. Ahora, cuando pegan un golpe fuerte, tensa. Bueno, esto si bien funciona de otra forma, la analogía de funcionamiento es la que vale, y no la forma en que funciona la válvula, obviamente. Pero cuando acá tengo una presión por encima de la que se tiene esta válvula, que pueden ser 9 kilos, si acá en presión, la línea de presión tiene 8 kilos, a esta la puedo setear para que corte y bloquee en 8 kilos y medio, por ejemplo. En 8 kilos y medio bloquea esta válvula y ya no permite que pase más el gas. Si se me corta el consumo de gas y tengo una válvula de bloqueo en la instalación, y lo primero que tengo que ir a ver es si esa válvula de bloqueo no se activó. ¿Está bien? Si esa válvula de bloqueo se activa, lo que tengo que hacer es, en la misma válvula, acá lo marca como punto 10, tiene un reset. Lo que estoy haciendo es liberar un resortito para que me permita de nuevo el paso, pero previamente, antes de resetear esta válvula, tengo que tratar de analizar y tratar de determinar por qué hubo un incremento en la línea de presión. Seguramente, y lo más probable, es que se haya roto este regulador. Entonces, una primera prueba para hacer sería: cierro válvula, abro válvula, reseteo y veo qué pasa. Si la válvula no se bloquea, seguramente este regulador está roto. Si se vuelve a bloquear de manera repentina, en poquito tiempo o dentro del poquito tiempo, y quizás el regulador no esté preparado, dicho de otra forma, quizás la empresa no me esté dando el gas en el rango de presión para el que está fabricado ese regulador. Me lo puede dar o más alto o más bajo, la reguladora funciona mal, podría dejarme pasar un poco más de presión y bloquearme esta válvula. Bueno, hay un montón de motivos, tengo que determinar el motivo por el cual se accionó esto. Pero, repito, esta válvula de bloqueo se bloquea sola, no deja pasar el gas, hay que resetearla de manera manual, pero antes de resetear hay que tratar de analizar por qué tuvo un problema en la instalación. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Para qué sirve esa válvula Y que dice ahí antes del resorteo? El filtro NI que dice. ¿A dónde? ¿Este? Sí. Bueno, este filtro NI es el mismo que está acá.
Este filtro NI es este mismo. ¿Y qué función cumple esa? El filtro NI, yo tuve con 4 en la mano, no traje ni- El filtro NI tiene la función de filtrar partículas sólidas. Dependiendo del tamaño de la malla que tenga, a ver. El filtro I recibe el nombre de la letra Y. En realidad la letra Y ya no se llama más Y desde hace un tiempo, sino que se llama Y. Les repito, les comento rápido porque esto ya lo vimos en la clase. Este filtro I por dentro tiene una malla, que esa malla se puede sacar para limpiar. Este filtro I tiene una malla, el fluido circula de acá para allá. El fluido circula de acá para allá. Y lo que hace es, perdón, el fluido circula de acá para allá. Y lo que hace es pasar por adentro de la malla y salir. Las partículas que sean más grandes que la trama de la malla quedan atrapadas en la malla, y después acá tengo un tornillito para poder limpiar esta malla. Esta malla es un cilindro, si usted la ve de frente, es hueca, y lo que hace es filtrar todo lo que está pasando por ahí. Perfecto, profe. Gracias. Y esa Bien. válvula reset que me explicó recién, solamente son para sobrepresiones nomás. Solamente identifica presiones elevadas, ¿o no? Esta válvula se activa sola. O sea, cuando detecta una sobrepresión, la válvula, como dice acá, es una válvula de bloqueo por sobrepresión. Cuando la línea piloto detecta una sobrepresión, la línea corta, tac, cierra. Para volver a abrir esa línea, lo que tengo que hacer yo es resetear, no alcanzo a ver acá, acá debe ser el reset. Resetear es un resortito que va y viene, libera el paso, bueno, en este caso circula de acá para allá, y vuelve a liberar el paso de gas. Mientras yo no resetee esta válvula, la válvula va a seguir bloqueada. O sea, se bloquea de manera automática, se desbloquea de manera manual. O sea, no es que cuando baja la presión en la línea, la válvula se desbloquea sola. Vamos a suponer que tengo un aumento repentino, brusco de la presión por el motivo que sea. Vamos a suponer que la válvula no se rompe. Hay un pico de presión. La válvula se bloquea sola, pero aunque la presión baje de nuevo en la línea y a que esté sensando la misma presión que estaba sensando antes, la válvula sigue bloqueada y yo la tengo que liberar de manera manual. Bien, otro punto que podría, otro elemento que podría componer esta instalación, y va a depender de cómo me llegue el gas. Si el gas viene de un gasoducto troncal, lo más probable es que no tenga olor, que no venga odorizado. Y tengo que ponerlo en un odorizador, tengo que hacerlo pasar por un odorizador para darle ese olor característico al gas. Un odorizador, no sé si hay una foto, es una chanchita como esto, está bien, adentro hay un fluido, mercaptano es el producto que le da el olor ese característico al gas, y que no es parecido a nada, sino que es característico del gas. Este odorizador se debería poner entre el punto 2 y el punto 3, o después del punto 3, no me acuerdo. En caso de ser necesaria, la colocación se ubicará entre la junta dieléctrica y el filtro 3. Entre el 2 y el 3 coloco el odorizador. Entre este y este pongo el odorizador. Bien. No nos vamos a meter en el proceso químico de la odorización,
Y después, otro accesorio que puede haber, otro componente que puede haber, es un inhibidor de hidratos. Dependiendo de algunas características que pueda tener la instalación, como puede ser una combinación adecuada de presión y temperatura, presencia de agua libre, altas velocidades de gas. Bueno, hay algunas particularidades en la instalación que pueden favorecer a la formación de hidratos. Y obviamente que no está bueno tener hidratos adentro de la cañería, agua básicamente. Y bueno, tengo que colocar lo que se llama un inhibidor de hidratos. Ese inhibidor de hidratos, no nos vamos a meter en la parte química, porque la verdad es que ni yo la entiendo. La parte química, ¿no? Funciona el sistema, lo he visto todo, pero no sé cómo funciona químicamente. También se coloca entre la junta dieléctrica y el filtro I. ¿Está bien? En el caso de ser necesario, colocar un inhibidor de hidratos para tratar de eliminar algún agua residual que puede quedar en la cañería, lo tengo que colocar ahí. Y después que no vimos, ¿dónde está? Filtro. ¿Vimos el filtro húmedo? Este filtro húmedo, bueno, es un filtro que funciona con aceite. Este filtro húmedo podría ser el filtro número 13. Funciona con aceite, básicamente es un tubo que tiene una entrada de gas y una salida de gas, y está fabricado de tal forma que me permita que el gas pase por un volumen de aceite. Una vez que pasa por el volumen de aceite, se hace, antes de salir, tiene un extractor de algún poquito de aceite que le podría haber quedado, y decanta todo acá abajo. Estos filtros se limpian, se desarman, se limpian, se les cambia el aceite. Estos son filtros húmedos. Bien. Terminamos con estación reguladora principal. Si hay alguna duda, me consultan. Vamos a ver ahora estación reguladora secundaria. Dentro de la estación reguladora principal, o sea, una vez que salgo de la estación reguladora principal, dijimos que puedo ir a una estación reguladora secundaria, dos estaciones reguladoras secundarias, una estación reguladora secundaria y un consumo directo. Bueno, hay infinitas posibilidades de combinación, pero es probable que tenga que pasar por una estación reguladora secundaria, el gas. ¿Y para qué sirve la estación reguladora secundaria? Bueno, la estación reguladora secundaria, a diferencia de la primaria, tiene una sola función, y es reducir de nuevo la presión de salida de la estación reguladora primaria para adecuarla ya al consumo final que va a tener la maquinaria que está instalada antes de la estación reguladora secundaria. Entonces, vamos a suponer que de la estación reguladora principal salgo a 1,5 kilos o a 4 kilos, y acá necesito, a la salida de la secundaria, necesito 0,019 bar. Bueno, la válvula reguladora que voy a poner acá va a ser capaz de pasar de 4 kilos por centímetro cuadrado a 0,019 kilos por centímetro cuadrado. La función principal entonces de la secundaria es reducir la presión a través de una válvula reguladora. De la misma forma que la estación reguladora principal tiene un ramal principal, un ramal secundario. Para tener la posibilidad de hacer un bypass, tengo una estación de medición
que esta estación de medición me va a medir la presión de suministro. La presión de suministro de la estación reguladora principal coincide con la presión de consumo de la estación reguladora primaria. O sea, la presión de salida a consumo de la estación reguladora primaria, menos las pérdidas de carga que pudiera tener si la primaria y la secundaria están muy lejos, es la presión de suministro a la estación reguladora secundaria. ¿Se entendió eso? O sea, la presión de salida de la RP es igual a la presión de entrada a la ERS menos las pérdidas de carga. Bien, como tengo dos presiones, una presión de suministro y una presión de consumo, tengo dos estaciones de medición. Bien, por último vamos a ver lo que es la válvula número 8 de la instalación. La válvula número 8 de la instalación de la estación reguladora principal y lo que sería la B sub R en la estación reguladora secundaria. Dice, válvula reguladora de caudal, no coincido con el apunte, para mí es válvula reguladora de presión. Válvula reguladora de presión. Regula presión, no regula caudal. El caudal se autorregula solo adentro de la válvula, pero estoy trabajando con presión. Comúnmente se lo denomina regulador, su función es regular el caudal según la demanda de los consumos, manteniendo la presión constante. Esto implica que aunque varíe el caudal de los consumos, la presión de los mismos debe mantenerse constante o dentro de los límites razonables. Si ustedes no tuvieran una presión constante en el gas que les suministra Ecogas, el gas que están usando ustedes, el gas que sale de una hornalla, previamente está pasando por una válvula reguladora. ¿Por qué? Porque si no existiera esa válvula reguladora, pasarían de tener en la cocina llamas así, a llamas así, a llamas así. Bueno, siempre considerando que puedo conseguir el aire para quemar todo ese combustible que está viniendo de más, ¿no? La llama haría así, subiría y bajaría. ¿Por qué? Y porque la presión de entrada es variable, no hay nadie que me la controle. Entonces yo necesito poner una válvula que sea capaz de mantener esa presión constante. Y la válvula, ya se las muestro en vivo y en directo, pero voy a tratar de explicarles el funcionamiento primero acá en este gráfico, para que después entiendan lo que les estoy mostrando. La válvula tiene una entrada de presión, esta es una chiquitita, pero ya se los digo para que lo vean, porque ahí en ese dibujo no está del todo claro. Obviamente que tiene un sentido de circulación, que en este caso es en este caso, ahí alcanzan a ver la flecha, entra por acá y sale por acá. O sea, acá entra una presión que puede ser variable, la presión de entrada puede ser variable, y la presión de salida, esta tiene siempre que ser constante, independientemente del consumo. Esto sí que me lo van a ver. ¿Cuánto puede variar la presión de entrada? En esta válvula, la presión de entrada puede ir desde... La presión de entrada en esta válvula puede ir desde... La presión de entrada puede ir desde 0,5 a 4 bar. Esa puede ser la presión de entrada de la válvula. Voy a mostrar para que lo vean, porque lo dice claramente. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver.
Pero dice claramente que la presión de acá entrada, o sea, esta válvula es capaz de funcionar, va a funcionar bien, cuando la presión que entra por acá fluctúe entre 0,5 y 4. A menos de 0,5 la válvula no va a funcionar y por encima de 4 tampoco va a funcionar. ¿Está bien? Ahora, la presión de salida de la válvula, que también está indicada, es de 0,019 bar. 0,019 bar. Y esa es fija. Esa presión es fija. ¿Por qué? Porque yo necesito que a la salida de la reguladora de caudal tener una presión constante. ¿Está bien? Entonces, acá sí puedo tener una presión variable, pero acá necesito tener una presión constante. ¿Está bien? Esta es una reguladora chiquitita. Entonces, esta válvula tiene como nombre 0,5 a 4 bar. En realidad, el nombre de esta válvula sería 8 metros cúbicos a la hora. Esa es la capacidad de gas que puede regular esto en una hora, 8 metros cúbicos a la hora. O sea que se llama 8 metros cúbicos a la hora y se apellida, esto es importante porque tiene doble apellido, se apellida presión de entrada y presión de salida. La presión de entrada a su vez es doble, es de 0,5 a 4, y la presión de salida es 0,019 bar. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que por acá, en donde está P1, viene una presión, tengo todos los consumos apagados. Vamos a suponer que el consumo, a ver, para tratar de que lo entiendan, vamos a suponer que acá abajo tenemos una cocina con 4 hornallas y un horno. ¿Está bien? Vamos a suponer eso. Tenemos todas las hornallas apagadas y el horno apagado. Entonces, tengo una presión de suministro. Esta presión de suministro va a levantar el obturador, va a dejar pasar el gas, y esta válvula tiene un piloto, está pilotada, porque cuando P1 pase por el obturador, también se va a comunicar con la parte de arriba de un diafragma que tiene esta válvula, y me va a ejercer una fuerza para abajo que va a estar dada por la presión en la superficie que está haciendo esa presión. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en la válvula? Las fuerzas que intervienen en la válvula son P1 sobre esta presión, sobre este área, perdón. P1 sobre el área va a ser una fuerza para arriba. La fuerza del resorte, tiene un vástago con un resorte, la fuerza del resorte que va a estar para abajo, o sea, P1 va para arriba, P(R), si lo quieren llamar a la fuerza del resorte, va para abajo, y también tengo una P2 que me hace fuerza para abajo. ¿Está bien? Entonces, cuando P1 es igual a P2, ¿por qué? Porque todos los consumos están cerrados, el gas levanta, vamos a suponer que P2 es 0 ahora. Entonces, acá no tengo presión, P1 levanta el resorte, o sea, levanta el obturador, empieza a pasar gas por acá, la P2 empieza a parecerse cada vez más a P1. La línea piloto se llena de P2, y ya ahora voy a tener P2 que está parecida a P1, más la fuerza del resorte, me van a cerrar la válvula. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es todo con el sistema apagado. Resulta que ahora prendo una hornalla, y acá en el grafiquito hay una mariposa, o una clapeta, que, que trata de simular los consumos. Cuando prendo una hornalla, esta clapeta intenta ponerse un poquito más horizontal, eso quiere decir que va a dejar pasar el gas. P2 va a bajar, como P2 está en el diafragma en la parte de arriba, también va a bajar, y me va a permitir que P1 entre de nuevo, vence el resorte,
y pueda alimentar el consumo. ¿Está bien? Va a llegar un momento en que el obturador va a estar levantado con un solo consumo, con una sola hornalla prendida. El obturador va a estar levantado y va a estar en una posición fija o fluctuando muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene que mantener esta válvula, tiene que mantener P2 constante. ¿Está bien? Entonces, como acá en el consumo tengo una hornalla prendida, esta mariposa está un poquito abierta, baja la presión constantemente por el gas que se consume, sube el obturador, cuando se igualan las presiones, el obturador baja, entonces el obturador está en una fluctuación muy chiquitita, acá prácticamente imperceptible, tratando de mantener esta presión constante. ¿Qué pasa ahora si prendo 3 hornallas, aparte de la que tenía prendida? Esta clapeta se va a poner obviamente ya mucho más horizontal, la presión va a bajar, como la presión va a bajar, esta fuerza que se está ejerciendo hacia abajo también va a bajar, porque P2 baja, por lo que P1 trata de levantar más el obturador. ¿Está bien? Entonces, después de la instantaneidad en que prendo las 3 hornallas y tengo momentáneamente un movimiento brusco del obturador, después de eso, después de que pase esa situación momentánea, el obturador va a quedar arriba también fluctuando despacito, más arriba que la posición actual, porque tiene que dejar pasar más gas todavía para poder abastecer a la hornalla que estaba prendida más las 3 que prendí. Ahora, aparte de las 4 hornallas, prendo el horno también y tengo todo prendido, tengo el consumo al máximo que puedo tener. Esta clapeta, esta mariposa está totalmente horizontal, está pasando todo el gas, pero en el momento repentino, o sea, en ese instante que prendí el horno, como abro la hornalla para que salga el gas, esta presión vuelve a bajar P2, o sea, esta y esta es la misma, vuelve a bajar, por lo que P1 vence un poquito más al obturador y también va a tener un momento de crisis, un movimiento repentino, pero después va a estar trabajando en su posición máxima, supongamos, de apertura. Pero una vez que queda en una posición, el obturador tiene una fluctuación muy chiquitita, que me va a generar que la presión de salida sea constante más menos 10%. ¿Qué quiere decir? Que si la presión de salida es 1 kilo por centímetro cuadrado, me puedo ir de 9,9 a 1,1. Puedo considerar que esa presión es constante. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende desde el gráfico cómo funciona la válvula? Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Quién es el nombre del que habló? ¿Cómo es el nombre Luciano, del que habló? Heredia. Heredia. A ver si me entendió. Dígame cuál es el objetivo principal de la válvula reguladora de presión. Y regular casualmente la presión, digamos, de entrada y salida del consumidor. ¿Cuál presión hay que mantener constante? La del consumo. La de salida, P2. P1 puede venir variable. Claro. Puede venir variable. De hecho, se puede manifestar a consumo constante, vamos a suponer que tengo una hornalla prendida, puedo tener una variación de P1. Entonces, vamos a suponer que estamos viniendo con P1 que siempre la supusimos constante hasta acá, para explicar el funcionamiento de la válvula. Ahora, si P1 es superior a la presión que estaba viniendo, o sea, tengo un aumento, un incremento de presión en la línea, esta fuerza que se va a ejercer acá, va a provocar que el obturador se levante, y voy a tener un aumento de presión, ¿hasta cuándo? Y hasta que el piloto me alcahuetee y me genere una fuerza capaz de
volver a cerrar esta válvula para volver a mantener esta P sub 2 constante. ¿Se entiende? De la Claro, misma eso forma, es instantáneo, profe, ¿no? todo esto que estoy contando yo es como ustedes cuentan un sueño que sucede en un segundo y capaz que están a un amigo contándole media hora un sueño. Esto es igual. Esto Claro, pasa de manera instantánea. el delta P, digamos, también está, bueno, con respecto al delta del tiempo, la diferencia del tiempo, es chiquito, Sí, digamos. sí, a veces puedo tener un incremento que me dura un tiempo largo, o sea, la presión de abastecimiento puede ser de 1 kilo durante un día, pero después aumenta a 1,5 kilos y tengo un día y medio, o sea, aumenta 1,5 kilos y tengo 3 días la presión en 1,5 kilos. O sea, esta presión no sé cómo varía, no sé cómo varía en el tiempo, pero no me importa cómo varía en el tiempo esta presión. Lo que sí me importa es que por más que varíe, dentro de los límites a los que puede funcionar la válvula, la válvula va a regular la presión P sub 2 para tratar de mantenerla constante y para que el artefacto que está conectado acá aguas abajo funcione de manera correcta. Bien, les decía, esta válvula que tengo acá, es una válvula reguladora de caudal, que ya es estas dos válvulas, lo quiero decir porque corresponde, me las dio la gente de Técnica Bouza, no sé si alguno conoce la empresa. Técnica Bouza es una empresa que vende válvulas, vende sistemas de control, termómetros, presostatos, termostatos, una empresa bastante conocida en Córdoba y tiene un montón de años de trayectoria. Antes que nada, antes de empezar con el despiece de esta válvula, les quiero mostrar una cosa que es muy interesante para que sepan que todo tiene nombre y apellido. Un poco de grasa porque todas estas válvulas tienen engrasadas. Fíjense, la valvulita chiquita dijimos que regulaba desde 0,5 a 4 kilos. Desde 0,5 a 4 kilos. Ah, espere que estaba poniendo. Está al revés, profe, se lee al revés. Sí, pero no lo veía ya. A ver. La valvulita, la otra regulaba de 0,5 a 4 kilos por centímetro cuadrado, presión de entrada, presión de salida era 0,019 bar. Hasta acá es la misma válvula. ¿En qué cambia? Cambia que la otra tenía una capacidad de 8 metros cúbicos a la hora y esta válvula tiene una capacidad de 100 metros cúbicos a la hora. ¿Está bien? Entonces, de 8, que tenía la otra, que pueden pasar en 1 hora, por esta pueden pasar 100. ¿Está bien? Entonces, tienen distinto nombre, pero el mismo apellido. La presión, si dijimos que era el nombre, se llaman, el caudal era el nombre, se llaman distintos, una se llama 8 y la otra se llama 100, pero el apellido es el mismo. El doble apellido que tienen es el mismo. El caudal de entrada es el mismo y la presión de entrada es la misma, de 0,5 a 4, y la presión de salida es la misma, 0,019. Esto ya nos está dando una noción de que muchos de los artefactos que funcionan a gas funcionan a 0,019 kilos por centímetro cuadrado. Bien, esta válvula es exactamente igual a la válvula que ustedes están viendo ahí en ese gráfico, solo que la presión P sub 2, ya les muestro la línea piloto y les muestro todo lo que se puede ver. La presión, acá en el gráfico, la válvula tiene una conexión a la atmósfera. Tienen, no sé si alcanzan a ver que es presión atmosférica, dice en algún lado, y tiene un pupito ahí que sale la atmósfera. Bueno, esta válvula la tiene del lado de arriba, a la conexión a la atmósfera. Si ustedes ven, si yo paso, a ver, y paso la mano por acá atrás, van a ver
que esto está conectado a la atmósfera, que no tiene nada, simplemente tiene un pequeño filtrito, es una malla para que no entre ningún bicho, básicamente para que no le entre un bicho. Pero esto tiene una conexión a la atmósfera. Después podemos ver en esta válvula también el diafragma. El diafragma, van a ver que el diafragma es la parte de caucho, esta que se ve acá, y está recubierto por una arandela. ¿Por qué? Y porque el diafragma este es una telita, ven que es muy frágil, es una cosa muy frágil, y si todo esto fuera diafragma, esto se inflaría como un globo y no trabajaría. Entonces se le pone una arandela de metal, a ver ahí si lo pueden ver, ven que esto es una, de hecho se lo puedo sacar, que lo voy a sacar. Ahí está, miren. El diafragma de la parte de atrás es todo caucho, pero la parte de adelante tiene una gran arandela de plástico. El diafragma, si alcanzan a ver, ahí tiene un eje, tiene un eje con un agujerito, y ese agujerito está conectado a este alambre, vamos a llamarle alambre, que van a ver que tiene un movimiento. ¿Ven? Tiene un movimiento este alambre. Y ese movimiento, vamos a tratar de mostrar. No sé si alcanzan a ver allá en el fondo un vástago que sube y baja. ¿Ven una cosita blanca que sube y que baja? Sí, profe. Bueno, eso que sube y baja es el obturador que está abriendo, y ahí está cerrando sobre el asiento. ¿Está bien? Y eso es a causa del movimiento de este sistema. Y esto que ven acá, estos dos canitos que se ven acá de frente, que también los tengo acá, no es más ni menos que el piloto. La línea piloto que me está conectando la presión de salida, acá voy al consumo, me está conectando la presión de salida con el diafragma. ¿Ahí alcanzan a ver? Esta válvula tiene la particularidad de tener una entrada, pasa que los fabricantes muchas veces hacen un solo cuerpo, pero tiene una entrada por acá y tiene la posibilidad de conectarse por acá o tener también una conexión para acá. O sea, no es que a esta configuración la puedo cambiar yo, pero sí una sola fundición puede que el fabricante la fabrique con entrada acá y salida acá. Acá solamente tiene una tapa, o puede tener la entrada acá y salida a 90 grados. Y es así como trabaja la válvula reguladora de caudal. De presión. Si alcanzan a ver, todo eso que brilla es todo grasa, que es para que trabaje siempre lubricada. En realidad el diafragma es el que tiene que trabajar siempre lubricado. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y el resorte dónde está en ese caso? El resorte no se los mostré. Ahí se los muestro. Esperen que tratar de invocar. Bueno, una vez colocado el diafragma, me queda la válvula así. No se las voy a mover, ¿no? Tengo el diafragma puesto. Y esta es la tapa. A ver si me voy un poquito más lejos. Esta es la tapa de la válvula. Entre el diafragma y la tapa va el resorte. ¿Me alcanza a ver? ¿Ves? Entre el diafragma y la tapa va el resorte.
y ahí estoy en condiciones, el resorte entra acá adentro y ahí tengo la válvula cerrada. Solo tengo, lo que me la abre es el resorte ahora. ¿Está bien? O sea, profe, que en el dibujo del apunte el resorte estaría del lado de arriba, ¿no? Como está dibujado ahí, ¿o no? Claro, el resorte está del lado de arriba. Pasa que si usted ve el gráfico si usted ve el gráfico del apunte, el vástago baja recto. ¿Está bien? Funciona de manera directa. En este caso, yo les mostré, ¿vio que le mostré un alambrecito? Bueno, ese alambre tiene un pivot al centro que hace que cuando lo baje, o sea, sí, cuando bajo el pivot, abre la válvula, y cuando cierro el pivot, funciona con un eje al medio, lo que invierte el movimiento, o sea, cuando el resorte baja, cuando el resorte intenta cerrar, lo que está haciendo es abrir, a ver, la fuerza del resorte va para abajo, ¿está bien? Siempre va para abajo, porque si yo comprimo esto, estoy haciendo fuerza para abajo. Pero como esta tiene la conexión al ambiente del lado de arriba, la P sub 2 está conectada acá abajo y hace que en vez de ser un vástago directo, la válvula en vez de estar confeccionada de esta forma con un vástago directo, acá tiene un pivot que hace como si fuera, a ver si lo puedo explicar con el destornillador. Hace esto el pivot, no trabaja de manera indirecta, de manera directa como el otro. Este obturador, cuando hago fuerza para abajo, cierra. En cambio, si yo hago fuerza para abajo, en realidad estoy levantando porque tengo un pivot al medio. No sé si me entienden. Sí, profe. Entonces, la fuerza que me ejerce acá en el gráfico, P sub 2 y el resorte van para el mismo lugar, está claro. Están en la misma dirección. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si nadie tiene dudas, damos el tema por terminado. Y ustedes en la clase que viene se ven con el ingeniero Quinteros. Profe, El ingeniero Quinteros, sí. la presión, o sea, donde está la presión 2 no puede estar en contacto con el agujero de salida de la atmósfera, ¿no? Porque si no se Y no porque igualaría la está presión escapando atmosférica. O sea, claro, está como, se me está escapando la presión por ahí. o sea, entre ese huequito y el diafragma no hay, está cubierto por la arandela esa grande, ¿no es cierto? ¿Cómo? Repítame. Finalmente. Claro, en la salida del piloto y el huequito que sale a la atmósfera, entre medio Están de esos separados dos. por el diafragma. Ah, bien. Están separados por el diafragma. Ese agujero en realidad está, esa conexión a la atmósfera en realidad está, porque ¿qué pasa si se me rompe el diafragma? Si se me rompe el diafragma, lo que puede pasar es que toda la P sub 1, esta que está acá, toda la P sub 1 que está acá, me venza la fuerza del resorte, y al no existir, o sea, al estar roto el diafragma, la P sub 2 se me va a escapar ¿por qué? Porque acá donde está la flechita vamos a suponer que eso se rompe. Entonces, no hay nada que me impida que P sub 2 se vaya a la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, si se me va P sub 2 a la atmósfera, lo que estoy haciendo es tratar de evitar que esta P sub 2 se me vaya al consumo. Es por eso que tiene esa conexión a la atmósfera. ¿Queda claro? Claro, si no la tuviera, se le bajaría mucho la presión de consumo.
Si no la tuviera, no hay nada que impida que la P sub 1 sea, no hay nada que me impida que la P sub 2 aumente al valor de P sub 1. Bien, gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, cualquier consulta al... ¿sí? Buenas noches, perdón. Quería hacer una consulta del parcial, que es el 25, ¿puede ser? El parcial es la clase que viene, ustedes tienen teórico 18-25, sí. Claro, el teórico, digamos, de la clase que viene entra en el parcial del 25. La clase que viene no es teórica, sino que es práctica. Ah, bien. Bien, bien. ¿Y ahí nos van a dar también las pautas para el parcial o...? No, las pautas para el parcial yo se las voy a comunicar por autogestión. Lo que les van a dar la clase que viene son las pautas para el trabajo práctico de gas. Bien. Alguien me pregunta, hola profe, ¿vamos a tener una devolución de los trabajos prácticos de iluminación y fuerza motriz? Lamentablemente no. Si alguien, y les doy un solo motivo, es muy difícil, por la cantidad de grupos que son, hacer una devolución sin demorar 1 año y medio. Entonces, se pone una nota y si algún grupo en particular tiene alguna duda, bueno, consultará de manera particular. Bien, si no hay dudas, cualquier cosa me encuentran en el mail. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.